Hola a todos nuestros amigos, acá estamos nuevamente en nuestro podcast Fogatas, ¿cierto? Fogatas. Para mantener el fuego de Dios ardiendo en tu corazón. Exactamente. Todo lo que estamos hablando hace rato tiene que ver con cómo son principios o herramientas, me gusta mucho más esta palabra, como para al aplicarlo, no estudiarlo nomás, mantiene el fuego de Dios encendido en tu corazón. Exactamente. Así que qué bueno estar contigo, Beto, hoy día. Qué bueno estar contigo, Roger, en nuestro último día de esta serie, ¿ya? Yeah. Todavía queda mucho más, estábamos pensando ahí detrás de cámara que la temática que hemos estado haciendo en verdad da para tanto. Mucho. Quizás puede generar algo o algún recurso fuera de un podcast solamente. Sí. Así que esténse atentos a nuestras redes sociales para lo que vamos a estar lanzando próximamente, que se nos ocurrió hace 5 minutos. Sí, así que aquí estamos en otro nuevo capítulo. A mí me obligaron a ponerme este gorro, no sé por qué, pero Tampoco. Me gusta mucho. Me gusta publicar cats, parece, sí. ¿no? Me está gustando mucho. Oye, estamos hablando sobre el ministerio de Jesús. Y está la descripción y ejecutación de este ministerio de Jesús está en Lucas 4, 18 al 22, que proviene de la palabra profética en Isaías 61. Y estamos tomando tiempo para describir qué es lo que fue la descripción y la manifestación del reino de Dios, el ministerio de Jesús, en el día de Él y para nosotros hoy día, porque tenemos también el mismo llamado. Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14:2, lo que ustedes han visto que yo hiciera, ustedes también harán, y aún mayores. Sí. Así que estábamos leyendo y, bueno, ya pasamos por lo que se ha hablado en la profecía, ¿cierto? De lo que lee Jesús. El Espíritu de que el Señor está sobre mí me ha ungido, y hablamos de eso. Hablamos de las buenas nuevas a los pobres, hablamos de proclamar libertad a los cautivos, y estamos acá en que los ciegos verán. Ya. Y acá yo creo que es explícitamente sanidad. Sanidad. Explícitamente. Sí. Me llama la atención, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 42, dice, muy temprano, a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Clave. No es solo un don que Dios nos da, porque nadie puede poseer dones. El secreto es ser poseído por Dios. No sus dones. Por eso, incluso dijimos, me asusto los especialistas que son los exorcistas o los famosos en sanidad, como que ellos poseen esto. Hay mucho que podemos decir sobre esto. Los dones del Espíritu Santo fueron definidos o descritos por Pablo años después de la resurrección de Jesús. Y Jesús simplemente mandó a sus discípulos a predicar, discipular, sanar a los enfermos y liberar. Exacto. No tenía idea de lo que es un don, pero ellos fueron dependientes de Dios, como nosotros, para ser usados como Él quiere. No convertirnos en un especialista, ¿no? Por eso dice, Jesús salió de madrugada, siempre orando, conectado al Padre. No es cuántas horas, es la conexión que tú tienes con el Padre, y no como sentir coquilla nomás de parte de Dios, sino escuchar su voz y obedecer, ¿no? Eso me lleva a otro. ¿No puedo leer? Bueno, obvio que sí, ya estamos en el último capítulo, ¿cierto? ¿Se puede? Se puede. No todo el que me llama Señor, entrará en el reino de los cielos. Que no solo el cielo, que el Señor venga a ti y se manifiesta a través de ti, ¿no? Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Total. Así que la razón de mi relación no es obtener algo de Él, sino es escucharlo. Y esta relación personal. Y en esta relación, escuchar su voz,
El secreto es obedecer. No es asistir a una iglesia nomás, etc. Pero Jesús en el desierto ahora, o sea, en un lugar aislado, solo orando, las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. ¿Por qué? Porque vieron a Dios. No vinieron para escuchar un mensaje nomás, sino vieron a Dios. Y Él les respondió, debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para esto fui enviado. Y luego dice que en este mismo contexto, que Él sanó a todos presentes y fueron liberados las personas de demonios. El ministerio de Jesús, que es para nosotros hoy día. Lo encuentro hermoso porque qué importante, como tú venías diciendo hace un poco, que lo primero que él hizo en el día, no fue ver su agenda, a cuándo tengo que sanar, cuántas veces tengo que predicar, con cuánta gente tengo que almorzar para conversar. Sí. No fue ir en solitario, apartarse a un monte, secreto con el Padre, a orar, estar en el secreto. Y de ahí es donde nace todo. Y nuevamente, no es como que vamos al Padre porque me voy a recargar para tener poderes y voy a usar... No, para nada. Es tener una relación. Y en base de esa relación es tanto el amor que sale, que si tu papá te dice, anda para allá, yo voy para allá. Anda con él, yo voy con él. De eso nace, de eso se trata. De eso ese es el verdadero ministerio, como tú decías. Y también los ministerios aparecieron después con Pablo. Sí, un fluir. Sí. Porque Dios estuvo con el rey David, es porque David estuvo con Dios. Con Dios, exactamente. Esa tarde, hermoso. al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llevó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Y muchos estaban poseídos por demonios, los cuales salieron a orden gritando, eres el Hijo de Dios. Entonces, vamos a hablar de sanidad. Vamos a hablar de sanidad. Porque aquí dice en otros contextos que muchos todos fueron sanados de enfermedades y dolencias. Hay dos tipos ahí de cuál podemos hablar. Eso es súper importante porque, claro, o sea, claramente hay una diferencia. Como en este tema de dolencias. Como artritis y cosas así que aflijan el cuerpo. Sí. Eso, que afecta en lo físico. ¿Cierto? Y quizás esos son los que, bueno, nosotros hemos visto en evangelismo en las calles, en la misma iglesia, hemos podido ver destellos y milagros propiamente tal que nos ha volado en la cabeza. Sí. Totalmente. Sí, exactamente. Sí, ahora, hace un tiempo atrás, en el Prendiendo la Mecha en Antofagasta, hubo una experiencia, ¿cierto? Cuéntalo. Sí, bueno, me llegó la información y de que había una persona en la calle, ¿cierto? Que era un vagabundo, y se acercaron dos chicos a orar, ¿cierto? De como 20 años. De 20 años, jamás habían... Cristianos por un tiempo. Sí. Y bueno, ellos, creo que era la primera vez que iban prendiendo la mecha. Los dos escucharon en la activación de la mañana y dijeron, bueno, vamos a hacer lo que nos mandaron a hacer. ¿Cierto? Nuevamente, primero estuvieron en la mañana, buscaron a Dios, y después esto. Bueno, y la historia cuenta de lo que nos contaban y todos los testigos que estuvieron allá, es que fueron a orar por una persona que estaba en la calle. Él estaba como, obviamente, súper herido, era una persona en situación de calle, con sus sentidos dados vueltas y con sus ojos grises. Entonces ellos dos se acercaron a orar por esta persona, la cual como al principio se veía un poquito reacia, como que quería para comer, que lo clásico, van a comprarle algo para comer, y en eso, cuando ya entraron, empezaron a orar. Y es impresionante y me ponen los pelos de punta cada vez que
es porque son muchos los que lo vieron y los que estuvieron en el testimonio, de que cuando empezaron a orar, la persona entró en sí, como lo que hablábamos en el capítulo anterior. Sí, fue liberado. Fue liberado, empezó a recuperar su humanidad. O sea, libertad primero a los cautivos, fue liberado. Y luego de eso, textualmente, como dice acá, la persona empezó a recuperar la vista y empezó a gritar, puedo ver, puedo ver, puedo ver. Y a mí se me paran los pelos de punta. Yeah. Porque, o sea, hermoso que la persona pudo ser liberada y pudo ser sanada de esto mismo. Empezaron a gritar, o sea, él empezó a gritar, puedo ver, puedo ver. Los dos chicos estaban así como nerviosos, me contaba. Y que también las personas alrededor se empezaron a dar cuenta, porque claro, pues es una persona, como leíamos en el capítulo anterior, era simplemente una persona de la calle, todos los conocían, y que de repente empezara a hablar normal, empezar a entrar en sus sentidos, y más encima recuperar la vista, es un win-win por todas partes. El día de la venganza de Dios. De Dios, total. Venganza contra Satanás. Totalmente. Amén, Así que para mí fue cuando yo lo escuché, y lo sé como por cercano, uno de ellos era mi primo, Luquitas. Entonces, claro, o sea, poder escuchar. Y no solamente en Antofagasta, sino que hacíamos memoria hace un rato, años atrás, en Concepción, cuando vimos a un paralítico ser sanado y caminar. Sí. Y para mí eso es una de las imágenes más fuertes, porque yo lo vi cuando estaba dando por él y la persona se paró y caminó. O sea, gente que no tiene, que no es experto en el tema, que no tiene el título de el sanador de Dios, el exorcizador de Dios, sino gente que simplemente ha querido atreverse y decir, sí, esto es verdad, voy a tratar, voy a probar, y funciona porque están cumpliendo la voluntad de Dios. Pero es clave, porque podemos, la tentación es entrar mucho en el tema de sanidad, es como para varias semanas de hablar. Y quisiéramos hacer esto. Esto nos está inspirando a hacer algo sobre esto. No hablar tanto de cómo hacerlo, porque es un tema largo y bueno, y no hay mucho material sobre esto. Porque nuestra idea de sanidades en la iglesia, Señor, ten misericordia de mi tía, tú sabes que es una buena persona, que yo, es religioso, aunque creo en el poder de oración, pero mucho más creo en el mandato de Jesús. Sana a los enfermos, no ore por ellos nomás, sánalos. ¿Y cómo vamos a hacer esto si nunca nos atrevemos? Caso que dices tú de Lucas y otros jóvenes que estaban presentes, se atrevieron. No todo lo que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino. Y yo veo que no solo es un asunto de cielo, sino entrará al ver el reino de Dios, activarse, sino que hacen la voluntad de mi Padre, que es escuchar, obedecer. Escuchar, obedecer. Estoy tentado a seguir predicando sobre esto, ¿no? Dale, pero estamos en el último. Lo importante es estar dispuesto y disponible. Jesús dice en Juan 15, cuando habla de la vid, pámpano, etc., y dice 9 veces en 6 versículos, permanezcan. Esta conexión con el Padre. ¿Para qué? No, es escuchar, es tener una comunicación con el Padre. El Hijo de Dios, dijo Jesús, no puede hacer nada por sí. Aun si tiene un llamado a sanar, no puedo hacer esto, sino lo que veo y oigo del Padre. Y al hacerlo, obedecer, ves la manifestación de la invasión del reino de Dios. Es tan importante. Entonces, esta clave de Jesús, volviendo a terminar en Juan 15, dice que mis verdaderos discípulos son los que me aman y me obedecen.
no que no cantan, Señor, te amo, sino los que oyen su voz y obedecen. Esos son los que aman y los que son sus discípulos. Así que sanidad es un llamado que Dios nos llama a todos a hacer. ¿Que lo has hecho? La pregunta es, ¿qué has hecho? Si no lo están practicando. No lo hacemos por muchas razones. Y no vamos a entrar en esto, pero la mayor razón es, ¿y qué pasa si no pasa nada? ¿No? ¿Te ha pasado a ti? Muchas veces. Sí, Y incluso me he puesto nervioso y aquí yo voy a ser 100% sincero. Sí. A veces me es más fácil decir ¿qué te duele? ¿Dolor de cabeza? Voy a orar. Pero cuando veo a alguien en silla de ruedas, Cáncer, you know. cáncer, Yeah. o enfermedades más como esto, Yeah. ciego, sí entra el temor de Claro. ¿y qué pasa si no pasa? O de repente es como ¿y cómo va a quedar la persona si no pasa nada? Sí. Va a dejar de creer en Dios aún más. Exacto. Y son temores Sí. que se apoderan de uno. Yeah. Incluso pienso como lo que decíamos en el capítulo anterior de como los demonios gritando y nos da miedo. Acá me da miedo el qué va a pasar, Sí, qué va a ocurrir. sí. Y siempre el temor es un tema constante en todas estas cosas Exacto. porque nos frena. Sí. A mí me ha frenado mil Claro. veces. Y tanto como he visto cosas increíbles, también digo, ¿cuánto más hubiera visto si me hubiera atrevido? Sí. Y es un tema complejo, pero para tratar de ser lo más sencillo, creo que humanamente es como pensamos que depende de mi nivel de espiritualidad, ¿no? Sí. No tiene nada que ver con esto, ¿no? Depende de Dios, el Padre que está en nosotros, que quiere salir de nosotros y tocar a otros. Y por ese nivel de temor también, a veces como ponemos en categoría la gravedad de la enfermedad, Sí. como resfrío fácil. Sí. Total, si no pasa nada, en 3 días Se le va a pasar. igual, ya. O versus cáncer o cosas peores, es como, no sé si estoy listo. No tiene nada que ver contigo. Para Dios no hay grados de enfermedad, categorías entre menos grave y más grave. Dios, para Él, todo es posible. Claro. Por eso vemos casos en la Biblia, hasta resurrecciones de muertos, ¿no? Que es como que, etc. Así que no depende de mí. Lo que depende de mí es mi respuesta, sí o no. Claro. Porque Dios siempre nos está invitando. Y lo otro que animo, júntate con personas que lo practican. Eso, yo creo que es tan De importante. una forma Sí. sana, sí, pero que se atreven. Siempre hay rayados ahí, pero así es lo que hizo Jesús. John Wimber, de la Viña, siempre dice, es mejor captado que enseñado. Entonces, si puedo juntarme con personas, como en el caso que pasa en Antofagasta, y cuando hacemos Prendiendo la Mecha, siempre mandamos jóvenes que nunca lo han hecho, a pesar que llevan toda su vida en la iglesia, con alguien que sí lo está practicando. Entonces, observen como hicieron los discípulos, observando a Jesús. Y pues Jesús dice, ya, les toca. Pero ¿cómo? ¿No? Ustedes me han visto a mí hacerlo, hazlo ustedes. Claro. Así que eso es súper bueno. No depende de ti, pero lo que sí depende de ti es tu sí o no. ¿No? Totalmente. Y el sí significa participar en el reino, ver Dios hacer lo que humanamente no se puede hacer. Me anima mucho la historia de Todd White, famoso ahora en los Estados, que él dice que oró por casi 1,000 personas sin ver su primera sanidad. Esto se llama porfiadez con mayúscula, ¿no? Así que no depende de mí los resultados, sino la obediencia. Nuestro propio fundador de la vida, de la Viña, John Wimber, dice que varios centenarios, como 500, 600 personas, orando, él determinó
en su iglesia empezaba a orar por los enfermos y no pasaba nada, de tal manera que mucha gente empezaron a irse de la iglesia hasta que vio su primera sanidad. Y fue curiosa la historia porque un hombre de la iglesia le llamó súper temprano diciendo: hoy es mi primer día de empleo, he estado desempleado por varios meses, es imperativo que vaya a aparecer en el trabajo. Y mi esposa está con fiebre, ¿podrías tú venir a orar? Entonces John va a la casa, entra con el marido al dormitorio a orar por la esposa. Y él ni siquiera está mirando a la esposa, sino está explicando al hombre, bueno, a veces sucede, a veces no sucede, etc. A veces en proceso, todas las excusas que le damos. Pero oró por la mujer y instantáneamente la fiebre la dejó, se levantó y ofreció hacer desayuno para el marido y para el pastor. Y el pastor dijo, no, cuando salió de la casa gritó, funciona. De ahí empezó un ministerio que Dios lo usó internacionalmente en el tema de sanidad. Así que dispuesto y disponible. Siempre decimos, celebramos riesgos aún más que los milagros. Y creo que el cielo es lo mismo, que Dios celebra nuestra obediencia, ¿no? Y voy a terminar con esto porque podemos alargar mucho. Sí. ¿Por qué no se sanan algunos? Eso voy a dejar de ti a contestar. No, estoy bromeando. En Marcos capítulo 9, los discípulos ven un hombre que tiene el hombre tiene un hijo que está demonizado, es la palabra, no poseído, demonizado, oprimido, y cae en convulsiones. ¿Se acuerda de la historia? Sí. Etcétera. Y el hombre pide a los discípulos orar por su hijo y no pasa nada. Esto me alienta mucho. Miren. Pero en mi caso, en vez de decir, ves, yo no soy para esto, no es mi ministerio, nunca ha sido mi ministerio, es de él. En vez de como tirar la esponja, me hace volver al Padre diciendo, enséñame. No sé cómo hacer esto. Aun con todos los años que tengo de intentar, hay muchas veces que no veo, pero en vez de desilusionarme, me hace con más persistencia ir al Padre y decir, no sé, quiero ver esto, enséñame cómo hacerlo. Dependencia. ¿No? Y cuando llega Jesús, el Padre del Hijo reclama, esos sinvergüenzas no hacen nada, no pasó nada. Entonces la pregunta es, ¿no era la voluntad que el Hijo, la voluntad de Dios que el Hijo no fuera sanado? ¿O que le faltó fe al Padre? Y son preguntas que todos no hacemos hasta el día de hoy. Y Jesús pregunta al Padre, si tengo, pero ayuda mi fe, ¿no? Así que la respuesta es que Jesús lo sanó. Fue la voluntad de Dios. ¿Ok? Y Jesús dice algo que aparentemente es muy fuerte. Sus discípulos, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes de una generación corrupta y perversa? Eso no diría yo a mis discípulos, no. Pero esta misma frase usa Jesús para describir la mentalidad de los fariseos. Una mentalidad todavía torcida que trata de entender las cosas de Dios, pero desde una perspectiva humana. Y esto requiere una transformación de nuestra mente. Es un proceso. Entonces, esto no les eliminó, no les condenó. Y ellos vieron que funciona cuando Jesús lo hizo. Y Jesús le vuelve a enviar de nuevo para hacer lo mismo. Es un proceso. Pero por sobre todo, no depende de mí los resultados, pero sí depende de mi respuesta. Sí, Dios, enséñame. Ese es el llamado que todos tenemos, no los especialistas. Amén. Que así me predicó todo el rato. De nuevo, ya. Pero no, lo encuentro totalmente hermoso, totalmente importante esto de atreverse y todo esto que
cuando habla como, y por esto sabrán que son realmente mis discípulos. Y creo que es en, no me acuerdo si era en Lucas o en Juan, que más adelante dice, y por esto ya no lo llamaré discípulos, sino lo llamaré amigos. Y son amigos porque hacen lo que yo les mando. Y yo creo que eso para mí es la meta de cualquiera. O sea, mi dependencia en Dios es gigante, pero que Él me llame amigo, que yo sé que cada vez que cuando uno ora por sanidad, cuando uno se atreve, cuando uno va y hace, escuchar eso como, wow, o sea, eres mi hijo, eres mi amigo. Un amigo es más confianza, es más esta ganas de no ir al frente, sino quiero ir contigo, Dios, haciendo lo mismo. Lo amo. Y yo, claro, me encantaría y deseo de corazón de que cada uno sea llamado amigo de Dios porque hacen lo que se les manda. Amén. Resumamos, esta es la palabra. La unción de Dios está sobre ti. Exacto. Dios te ha apartado, te ha separado de todo lo demás para ser representantes de Él, sacerdotes de Él. Y esta unción es un hecho del Espíritu Santo sobre ti. Y la permanencia de esta unción sobre ti tiene que ver con tu relación con Él. Y nos ha llamado no solo a sentir como piel de gallina cuando viene su presencia, sino esto es empoderarnos para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Y lo que nos llamó a hacer es predicar buenas nuevas a los pobres. Percibir los pobres con los ojos de Dios, ¿no? 2, sanar a los quebrantados del corazón. Abrir los ojos de los ciegos. Liberar a los cautivos. Y entender que hoy es el día del favor, del jubileo de Dios sobre nosotros. ¡Qué llamado! Por eso están patéticas. Todavía estoy esperando ver qué quiere Dios con mi vida. Todavía estoy esperando su voluntad. Dios mío, ¿dónde has estado viviendo? Este es nuestro llamado a todos. Que sea más adelante Alaska o África. Amén. Pero entre tantos, haz lo que Dios ha puesto en tu mano para hacer. Nada más. Amén. Wow. Así que quedamos sumamente desafiados y estamos súper pasados en el tiempo, ¿no? Estoy viendo. De nuevo. Pero siento que es lo que teníamos que hablar hoy en este capítulo de hoy. Así que yo personalmente estoy demasiado agradecido por la oportunidad de estar acá. Y para todos los que nos están oyendo en sus casas, les queremos dejar animados a esto mismo. Esto no es una profecía que se va a cumplir, es una profecía que se está cumpliendo ahora. Estamos en el año de que el favor de Dios, esto es real, esto pasa, lo hemos visto. Así que los dejamos tremendamente animados. Ya despidiéndonos del capítulo de hoy y de la temporada de hoy. Hasta pronto. Así que eso, hasta pronto. Síganos en redes, manténganse conectados porque se vienen hartas cosas que se nos ocurrieron en este capítulo. Puedo promover también el último libro que eso, escribí. Por favor. Que es, ¿cómo se llama? Dile que sí. Dile que sí. Que tienen todo que ver con esto. Testimonios bíblicos personales de otras personas que han dicho sí a Dios y han vivido y visto el sí sobrenatural de Dios. Amén, sí. Es un libro que es combustible de fe. Es como, ya pasa, así ocurre. Sí. Así que eso. Nos vemos. Estamos muy agradecidos. Chao, chao, amigos. Chao.